premisa de que sí puede cambiar el mundo, o por lo menos puede cambiar pequeñas cosas del mundo, y para eso me voy a referir a dos hechos. Primero, uno del 2007, Daniel fue a comprar el diario y vio la revista Tres Puntos, una nota de Diego Rojas, ahora fallecido, que denunciaba que el nuevo director de Arteba era el que había sido vicepresidente del Banco Central durante la dictadura militar y que estaba denunciado por intentar quedarse con un banco en la mesa de tortura directamente. Alejandro Reynal fue un miembro de la pata civil de la dictadura, se quiso quedar con el Banco Latinoamericano de Inversión, y bueno, a partir de ahí Daniel compró la revista, porque en realidad iba a comprar el diario, y compró la revista y empezó toda una vorágine de 10 días donde decidimos hacer primero un mail nuestro denunciando esto a la comunidad artística, y después fue creciendo tanto que terminó en una solicitada en página 12 con 1.700 firmas a los 10 días. ¿Y por qué lo consideramos, digamos, una acción artística? Porque participó toda la comunidad artística, gran parte de la comunidad artística, porque no solamente hubo artistas, sino hubo historiadores del arte, curadores, porque durante 10 días juntamos firmas sufriendo presiones desde Arteba. Arteba es la feria más importante o la única feria importante de Argentina, es una feria de todas maneras, y este señor se negaba a renunciar y enviaba mensajeros. También nosotros enviábamos mensajeros de alguna manera diciendo que Hijos quería hacerle un escrache, él decía que no iba a renunciar. Salió a comprar obras de artistas que estaban exponiendo en ese momento, intentando comprar conciencias. De hecho, un artista muy importante de Argentina que ya había firmado la solicitada llamó pidiendo que quitáramos la firma. Otro artista a quien Daniel llamó pidiendo la firma porque necesitábamos nombres fuertes para que saliera la solicitada, se negó a firmar, y después nos encontramos con el gran problema de cómo pagar la solicitada. Una solicitada es algo muy caro en un diario, y lo pagamos con 3 obras de arte, una obra de Daniel, una obra mía y una obra de Leo Ferrari, que él quería pagarlo. En ese momento económicamente ya era un artista famoso, podía hacerlo, pero nos pareció mucho más justo pagarlo con obra, y conseguimos un coleccionista que compró la obra y con eso pagamos la solicitada. Bueno, un día antes de que la solicitada saliera, y cuando ya sabía él que era inminente su salida, renunció. Y a raíz de estas charlas, le pregunté a la inteligencia artificial por Alejandro Reynal y qué había pasado, y dice: Alejandro Reynal no renunció, sino que fue presionado a renunciar a su cargo como director de Arteba en 2007, debido a la revelación de su pasado como funcionario durante la última dictadura militar. Y en la última parte dice: un suceso que destapó crisis más profundas. La renuncia de Reynal puso de manifiesto las tensiones dentro del mercado del arte en Argentina y la necesidad de una reevaluación de sus estructuras. Bueno, eso nosotros consideramos una acción colectiva de arte, y ahora paso a hablar de una obra de la que participamos, que también empezó como obra individual y terminó como obra colectiva. Se llamó Identidad, sucedió en 1998, o sea, hace 27 años. ¿Por qué digo que empezó de manera individual? Porque nos convocó el Centro Cultural Recoleta y Abuelas. Íbamos a trabajar, voy a nombrar los artistas por justicia, ¿no? Carlos Alonso, Nora Aslan, Mireya Baglietto, Remo Bianchetti, León Ferrari, Carlos Gorriarena, Adolfo Nigro, Luis Felipe Noé, Marcia Schwartz, Juan Carlos Romero, Diana Dowek y nosotros dos. 13 artistas. Era época todavía existían las leyes de obediencia debida y punto final, hay que pensar la época. Se nos iba a dar del archivo de Abuelas 5 a 7 fotos a cada artista iba a hacer una obra individual. La única consigna era que no se interviniera en la fotografía
tapando rasgos. ¿Y por qué se organizaba esa muestra? Porque se pensaba que en ese momento los hijos de los desaparecidos tenían entre 19 y 25 años, aproximadamente las edades que podían tener que tenían sus papás cuando habían desaparecido, y se pensaba, o se soñaba, digamos, con que algunos reconocieran rasgos en esas fotos parecidos con sus padres. Bueno, hubo sucesivas reuniones hasta que cada uno contó lo que iba a hacer con sus fotos, con las fotos asignadas, y se llegó a la decisión de que se hiciera una obra colectiva, que iba a ser mucho más potente. En realidad fue la obra que iba a hacer Daniel, se hizo colectiva con todas las fotos. Bueno, esto que estamos viendo acá es un panel que estaba, no, el anterior, es un panel que estaba a la entrada, con todas las fotos utilizadas, con el archivo de abuela que no tiene las fotos de todos los desaparecidos. O sea, hay familias que no quieren entregar, no han aportado fotografías. Son fotos de las mamás, de los papás, en algunos casos están juntos, en otros están separados. Nos pasó, por ejemplo, que en Mar del Plata la muestra itineró por todo el país, itineró en el exterior, fue a Dakota del Norte, donde Daniel la pudo acompañar, fue a Mar del Plata, donde nosotros estuvimos presentes por ser originarios de la ciudad. Y en Mar del Plata nos pasó que, estando este panel al principio de la muestra, un matrimonio muy mayor que no había querido aportar fotografías al archivo de abuelas, se acercó y al final, al lado de la última fotografía, colocó la fotocarnet de su hijo desaparecido. Y en las imágenes posteriores vemos cómo es la obra. La obra es la fotografía del desaparecido o la desaparecida y espejo. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, un efecto multiplicador, como los espejos de un ascensor, por ejemplo. Entonces, no solamente se veía al desaparecido, sino que uno se veía a sí mismo, y de esa manera podía pensar que uno podía ser desaparecido. Se multiplicaba porque se reflejaban las paredes, por ejemplo en esta, se ven, lo que está difuminado ahí son las fotos donde estaba la pared fotografiada, digamos, y el resto son paredes de enfrente, según donde se montara, porque, o sea, al ir itinerando tuvo diferentes montajes, se multiplicaba de diferentes maneras. ¿Y qué fue lo que fue sucediendo? Que en ese momento eran 50 y pico de casos los bebés desaparecidos, ahora son 140, los bebés encontrados, perdón, ahora son 140, entonces la muestra se fue achicando, porque cada caso de un aparecido se va sacando de la obra. Y bueno, la utopía de los artistas, de lo que pensamos en ese momento, fue que en algún momento, ojalá que suceda, la muestra sea un cubo blanco, ¿no? Luego de eso, unos años después, y a raíz del éxito que había tenido la muestra, que primero estuvo en una sala del Centro Cultural Recoleta, y dado que la muestra estaba acompañada por una urna de acrílico a la que solamente tenían acceso abuelas, y había papelitos y lapiceras para que la gente pudiera dejar lo que pensaba que era un dato o un dato certero. Una vez por semana las abuelas abrían esa urna y nosotros tenemos presunciones, porque ellas lo comentaron de esa manera, de que de la muestra surgieron datos. Tal es así que la muestra se sacó de esa sala y se pasó a la sala Cronopio del Centro Cultural Recoleta, que es la más grande, y estuvo muchísimo más tiempo por esa razón. Por esa razón también itineró por Argentina, ¿no? A partir de ahí se hizo televisión por la identidad, se hizo teatro por la identidad, y la última exposición fue esto es en el Parque de la Memoria, que fue una reedición en el 2020, nos agarró la pandemia, y en las últimas imágenes se ve la última vez que se expuso en la Universidad de Lanús, donde fue una muestra acotada, porque se pusieron solo ahí,
solo los casos que son de la provincia de Buenos Aires, dado que no había espacio y dado que era en Lanús. Y seguí pasando si querés, durante la exposición apareció el nieto 140 que estaba dentro de la muestra, con lo cual la próxima vez que se exponga ese caso ya no está. Y ahora, para terminar, porque me va a cortar Diego, quiero leer un breve texto de John Berger, escrito en 1978 para una exposición de pintura sobre los mineros a los que había atacado Margaret Thatcher, que dice: no puedo decirte qué hace el arte y cómo lo hace, pero sé que a menudo el arte ha juzgado a los jueces, vengado a los inocentes y enseñado al futuro los sufrimientos del pasado para que nunca se olviden. Sé también que en ese caso los poderosos le temen al arte, cualquiera sea su forma, y que esa forma de arte corre entre la gente como un rumor y una leyenda porque encuentra un sentido que las atrocidades no encuentran, un sentido que nos une, porque es finalmente inseparable de la justicia. El arte, como obra de ese modo, se vuelve un espacio de encuentro de lo invisible, lo irreductible, lo imperecedero, el valor y el honor. Oh.